siguiendo también la tónica que hemos tenido en este congreso de intercalar dentro del programa científico simposios en los cuales las casas comerciales estaban muy interesados. Hoy en concreto la casa BTG, la que nos surte de las partículas DC Bits, entre otras cosas, pues he intentado organizar este simposio que yo creo que es muy interesante. Y es muy interesante porque vamos a contar con dos personas de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. El primer ponente va a ser el doctor Jordi Bruch, que es hepatólogo del Hospital Clínic de Barcelona, uno de los centros pioneros en este país en la hepatología. Actualmente yo creo que se puede decir que es el líder mundial del hepatocarcinoma y, por tanto, tiene mucho que hablar sobre él. En concreto, pues nos va a hablar sobre el TACE, la quimioembolización, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, cuándo empezar, cómo hacer y cuándo parar. Para nosotros es un honor tenerle aquí y cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias por la introducción. Digamos, yo diría que somos líderes porque empezamos antes y trabajamos de una manera bastante organizada. Para mí es una satisfacción estar invitado otra vez a un congreso de radiología intervencionista y siendo un hepatólogo siempre es un challenge estar en un ambiente, digamos, de otra área de conocimiento. Cuando uno piensa en la quimioembolización y los tratamientos en general del cáncer de hígado, un concepto importante, y esto es lo que uno articula alrededor de la evidencia científica, es que el objetivo del tratamiento es mejorar la supervivencia de los pacientes. Y esto es un concepto que frecuentemente en enfermos con cáncer no es que se olvide, pero hay la presión, hemos de hacer algo, esto lo puedo hacer, lo puedo operar, lo puedo embolizar, puedo hacer muchas cosas, pero lo importante es saber si esto va a servir para algo o solo para hacer ruido y gastar, y más en esta época en que estamos. Por tanto, esto es un concepto importante y se ha de saber si cuando vamos a hacer algo hay datos potentes o si solo es lo que en inglés se llama wishful thinking, que es buenoide y sin realmente sentido. De manera que lo que hay que distinguir es entre lo que vale la pena hacer y sirve para algo y lo que puede hacerse pero a lo mejor no tiene ningún sentido. Toda esta evidencia ahora está condensada en una serie de guías clínicas. Hace 20 años esto era bastante más desestructurado, esfuerzo de múltiple gente, tanto de España como del extranjero. Hemos ido cohesionando guías de práctica clínica y aquí en la parte de arriba de la diapositiva se ve la guía, que ahora está en proceso de actualización, que hicimos hace años desde la Asociación del Hígado, pero que involucró también a la Servei, y que de hecho marcó un poco qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Lo que se sabe es lo que se debe hacer, lo que no se sabe se debe investigar. Y actualmente coinciden bastante las guías tanto de los oncólogos como radiólogos, hepatólogos, excepto en Estados Unidos, que es otro mundo, y por razones diversas, y Asia, que también tienen una manera de funcionar un poco pintoresca. En prácticamente todas las guías clínicas se ha adaptado el modelo de decisión del BCLC, del Grupo de Barcelona, y esto para mí es una satisfacción. Y básicamente es un modelo muy simple clínicamente que recoge un estadiaje basado en cosas muy simples, como cómo se encuentran los pacientes, qué función hepática tienen, qué carga tumoral, y esto se vincula inicialmente a un pronóstico, que es lo que vale la pena saber de los pacientes, cuánto les queda, y se vincula con lo que sería la primera opción de tratamiento si el enfermo acaba de cumplir una serie de condiciones y requisitos. No me extenderé en esto, lo único que vale la pena destacar es la parte de abajo de la figura, en la que en la última versión la hemos puesto dentro de la figura, que la función hepática se ha de valorar de manera refinada y no simplemente utilizando el Child-Pugh que todo el mundo utiliza y que vale la pena distinguir los enfermos compensados, descompensados, y esto es lo que se utiliza por hepatología, para decidir si alguien tiene capacidad para resistir cirugía, embolización, ablación o si se ha de trasplantar. Puede ser Child-A y tenerse que trasplantar por función hepática deteriorada. No me extenderé tampoco en la evidencia de que la quimioembolización funciona. Trials eran controvertidos, trials positivos Hong Kong y Barcelona, metaanálisis acumulativo, evidencia de mejoría de supervivencia. Perfecto. Importante es que cuando uno mira todos los enfermos que se pueden inicialmente considerar para quimioembolización, por una serie de razones, una serie de pacientes se excluyen, bien por función hepática descompensada a pesar de estar inicialmente en condiciones, o bien por enfermedad demasiado evolucionada. Y esto pasa tanto
en Europa, como en Asia, como en Estados Unidos, si se aplican criterios establecidos para seleccionar pacientes. Se podía hacer quimioembolización convencional con espongostán y lipiodol y digamos, quimioembolización artesanal, y lo que desarrollamos fue la utilización de DCBITs, que también, como todo el mundo sabe, al mismo tiempo que obstruyen el flujo arterial, liberan lentamente quimioterapia. Esto se traduce en una eficacia igual, si no superior, pero la gran ventaja es homogeneidad del tratamiento, facilidad técnica y además menor exposición sistémica a la quimioterapia, con lo cual baja la toxicidad y mejora la tolerancia. En todas partes, en crisis económica, hay la discusión de si se ha de utilizar esto o lo barato y artesanal, y se pedía, por ejemplo, en mi centro me tuve que discutir durante años porque no mejoraba la supervivencia, mejoraba la tolerancia, y hay muchas cosas técnicas, tanto en cirugía como en radiología, como en otros aspectos, en que la tolerancia se mejora, se aplica aquello, se reduce la estancia y se introduce como rutina. Y finalmente, en la mayor parte de centros se utilizan actualmente las DCBITs. Cuando uno mira el esquema del BCLC, uno parece que solo la quimioembolización sea para el BCLC-B, y que los As se han de ablacionar o trasplantar. Y esto es los factores, que es un editorial que escribimos hace poco, con las diferentes fuerzas que hacen que un enfermo que aparentemente sea candidato a una cosa u otra, en lugar de ablacionarse se trasplante, en lugar de trasplantarse se ablacione, o en lugar de trasplantarse o operarse, al final se quimioembolice. Y en esto no hay manera de que ningún trial lo tenga en cuenta, y por esto no habrá ningún trial que compare de manera sólida las diferentes opciones, porque no se podrán controlar la edad, las comorbilidades, la localización del tumor, el tamaño, una serie de aspectos, hipertensión portal, que son los que determinan que alguien se mueva de lo que sería el tratamiento del inicial hacia embolizarse. Se embolizan muchos enfermos que son lo que sería BCLC-A, y se va jugando con la cirugía en función de localización y hipertensión portal. De manera que uno debe hacer de médico a la hora de decidir qué hace con un enfermo concreto, y a la hora de escribir recomendaciones uno debe apuntar a toda la población. ¿Qué recomendaciones hay para la quimioembolización? Habitualmente la mayoría de la gente no lee las recomendaciones de los artículos. Con frecuencia leen las figuras, un poco las tablas, quizás el título, pero los textos son bastante concordantes, tanto desde patología como las guías que había aquí en España como las americanas. La quimioembolización es para enfermos que tienen enfermedad limitada al hígado, sin invasión vascular, sin diseminación extrahepática, sin síntomas de cáncer y con una función hepática preservada, que quiere decir una función hepática compensada, sin ascitis. Y esto es lo que dictamina que uno puede tener Child-A con ascitis, no sería un buen candidato, y hay enfermos que sí, o Child-B sin ascitis, que podía en algún momento considerarse para quimioembolización. Y en todas las guías también se reconoce que la embolización simple sin quimioterapia no ha demostrado tener un impacto positivo sobre la supervivencia comparado con la quimioembolización. Y el otro aspecto importante, y también concuerdo en todas las guías, es que si aplicamos estos criterios para empezar, a la hora de ir repitiendo, que la política de repetir puede ser variable, puede ser a la demanda, puede ser a periodos fijos. Cuando en el momento de repetir el tratamiento los criterios de entrada ya no se cumplen, ya no vale la pena seguir embolizando. Entonces, si seguimos, lo único que haremos es los beneficios del tratamiento inicial, echarlos a perder por tratar enfermos que luego no solo no se van a beneficiar, sino que posiblemente la quimioembolización les va a perjudicar su supervivencia. ¿Cómo se evalúa? Y esto es importante porque si no hay respuesta no vale la pena insistir en algo que no genera la respuesta esperada, que sería necrosis. Se evalúa no mirando RECIST, porque RECIST mira volumen pero no si hay necrosis. Se generan los criterios de la ISEL y son básicamente simples. Uno puede complicar las cosas como quiera, no hay una manera, digamos, estandarizada y dogmática de cómo se han de evaluar. Lo que sí se sabe es que si utilizamos lipiodol, que es lo que se utilizaba en la convencional, el lipiodol enmascara el reconocimiento de la necrosis si hacemos escáneres de seguimiento, y por tanto se sabe que el lipiodol, a pesar de que en Asia lo repitan con contumacia, no es un reflejo, la acumulación de lipiodol no es reflejo de necrosis. Y esto es importante porque cuando uno analiza los papers que hay publicados, a la hora de ver respuesta, si hay criterio de lipiodol, no se deben seguir. Y esto, a pesar de que se repite y se sabe, tampoco no se reconoce.
Es importante la función hepática, la progresión y el tipo de progresión y si hay respuesta o no para decidir un concepto simple que todos los médicos aplican, pero que parece mentira que no esté incorporado en el pensamiento, que es el de progresión intratable. Y esto incluye la ausencia de respuesta. Si nosotros vamos a hacer algo que es intentar necrosar y no lo conseguimos, esto es un fallo y hay que saltar a la siguiente opción terapéutica. Y en los enfermos que se consigue respuesta, la política de retratamiento se puede discutir, pero si en un momento dado no hay respuesta o la función hepática se empeora o la progresión deja de ser tratable, si aparece un foco adicional se puede tratar, si aparece diseminación extrahepática no, los pacientes pasan a lo que sería untreatable progression y requiere saltar a la siguiente opción, pero lo que básicamente requiere es no seguir embolizando porque deterioraremos supervivencia. Y esto es lo que, la manera simple de exponerlo, es decir, criterios de entrada. Cuando no se cumplen los de entrada, son criterios de salida para no seguir el tratamiento. Y esto es mucho más simple que otros scores que han salido recientemente, como el ART, el HAP, hay otro en Francia, se están desarrollando en todas partes. Todo el mundo juega con lo mismo intentando no pensar, ¿no? A la gente le gusta tener scores. Y este es el ejemplo más claro de una cosa que parece atractiva, pero que en realidad es un rebuzno intelectual. Y es el criterio de ART generado en Viena. Lo que hicieron los autores fue hacer una primera quimioembolización y a los 2 meses hacer una segunda, y entonces mirar los factores predictivos de ir mal. ¿Cuáles salen? Es muy simple. Si cuando al momento de hacer la segunda el hígado se ha deteriorado o no ha habido respuesta, hacer una segunda vamos a ir mal. Y hay un criterio de transaminasas, un aumento del 25%, pero esto cualquier hepatólogo sabe que pasar de 50 a 100 no es una cosa nefasta. Y de hecho, cuando uno mira los datos y mira la supervivencia de los pacientes, lo que es evidente es que la supervivencia de los enfermos de Austria es subóptima si uno hubiera aplicado criterios normales. Y si os fijáis en las gráficas dividiendo las curvas, quedan por debajo de los 2 años. Las que van mejor, los que van peor en Viena son 6 meses y los de Innsbruck son 8 meses. Actualmente una supervivencia de este calibre indica o mala selección, o mala técnica, o mal seguimiento, o todo al mismo tiempo. Si uno aplica los criterios, y esto es la supervivencia de Barcelona en la última serie que publicamos, la supervivencia media va mucho más allá de 3 años. Puede ir prácticamente a 4 años y esto es lo que compara con el intento y la voluntad de podemos operar tumores multifocales porque alguien es joven, buena función hepática, lo puedo sacar, todas estas cosas así. Uno ha de comparar lo que ofrece la cirugía con lo que ofrece la quimioembolización y posiblemente puedan competir. Insisto, no habrá trials potentes entre las 2 opciones. Y esto no solo es en Barcelona. En Grecia, cuando uno mira los papers de la doctora Malagari, también se ve una supervivencia que claramente es muy superior a lo que se reporta en Viena. Y cuando uno mira los papers de Japón, que es un sitio donde hay tecnología y capacidad técnica, también tiene una supervivencia reproducible. Por tanto, a día de hoy, los papers que tengan una supervivencia menor de 2 años, 2 años y medio, 24 o 30 meses, deben ser considerados como subóptimos y no informativos. Y estos son los conceptos relevantes a la hora de decir cómo afrontamos los pacientes que podemos quimioembolizar. O sea, actualmente se sabe que está establecida como una opción eficaz, se han de seleccionar adecuadamente. Todo esto parece mentira, pero son conceptos que la gente frecuentemente olvida. El aplicar DC bits permite una homogeneización, saber dónde estamos, seleccionar adecuadamente, evitar heterogeneidad artesanal por el espongostán cortado con más o menos intensidad. La supervivencia ha mejorado. Hemos de asumir que a día de hoy la supervivencia no ha de ser la del año 2000, cuando hicimos los trials que eran 22 meses, sino que actualmente hemos de estar con una selección, como he dicho, entre una supervivencia media que ha de ser superior a los 30 meses. Y esto es lo que debe servir para comparar supervivencias, asunciones, diseño de trials y seguir mejorando, refinando criterios, pero añadiendo evidencia a lo que tenemos hasta ahora. Y esto es lo que hacemos en Barcelona. Esto es la foto del grupo. Yo estoy aquí rodeado de un grupo de 50-50 entre hombres y mujeres y he señalado en naranja la doctora Barrufet y la doctora Borrell, que son las radiólogas expertas y competentes y que son, digamos, mi hombre en La Habana, en este caso en la radiología intervencionista. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión en la sala para el doctor Bruch? ¿Nadie? Aprovechar que está aquí para preguntar. Yo le quería preguntar, perdón, José Luis. Doctor Montero, hepatólogo también de Reina Sofía.
Yo quería preguntarle a Jordi y aprovechar que está aquí y además darle la bienvenida. Estamos todos muy contentos de que esté en Córdoba. Si debemos diferenciar entre la quimioembolización realizada con efectos de supervivencia como único tratamiento o debemos de la quimioembolización realizada con otro objetivo, por ejemplo el downstaging, por ejemplo otros objetivos que no están tan estudiados. ¿Y qué piensas de eso? A ver, digamos, el escenario de quimioembolización en enfermos que no van a considerarse para trasplante es para mejorar la supervivencia. Se sabe que mejora la supervivencia, no se sabe si combinado con radiofrecuencia mejora o no, los trials son confusos, los pacientes son heterogéneos. Combinado con moléculas como sorafenib o otras, no ha demostrado que vaya a mejorarse más, por tanto, quimioembolización mejora la supervivencia, para mejorar la investigación. En el trasplante, lo del downstaging es muy controvertido. Hay un paper ahora de Yao en Hepatology, pero básicamente la conclusión y que se vieron obligados a poner es que los resultados se han de acabar de validar en un subgrupo. Lo del downstaging tiene un requerimiento que es que lo primero que hay que hacer bien es el staging para saber si el down existe. Cuando uno mira los criterios por el downstaging de Yao, aplican unos criterios que cuando empezaron el estudio no existían. Por lo tanto, es retrospectivo por definición. Y esta es la dificultad en saber si el downstaging sirve. Todo el mundo sabe que cuando excedes 1000 aumenta el riesgo, que tú lo tires para atrás no baja el riesgo. O sea, tú ya has alcanzado un riesgo. Y entonces el riesgo de recidiva existe. Que disminuyas puede llevarte a poder llegar a trasplantar sin crecer, pero no quiere decir que mejores tus perspectivas de no haber tenido invasión vascular, que es lo que se correlaciona con la evolución. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Nosotros utilizamos una técnica mixta, digamos, adriamicina, lipiodol, con la idea de llevar más lejos la adriamicina, más lejos, más dentro del tumor. Y luego, en vez de Spongostan, utilizamos partículas cargadas para cubrir, digamos, todo el camino, ¿no?, hasta la periferia del tumor. Y, en los controles decimos que, por supuesto, que el lipiodol enmascara la necrosis, pero hablamos de falta, o sea, de no signos de actividad tumoral cuando la lesión está global y difusamente llena de lipiodol y en los controles sucesivos la lesión disminuye de tamaño. Entonces no hablamos de necrosis, por supuesto, porque no podemos evidenciar la necrosis, pero sí la disminución o la falta de actividad tumoral. Hablamos de no actividad, datos de no actividad tumoral. Se puede hablar de no progresión, digamos, más que no actividad. O de no progresión, sí. O sea, los papers que había uno citado de Golfieri con explantes, y que es la foto, la foto es nuestra, pero haciendo explantes de enfermos que han tenido acumulación de lipiodol, el porcentaje de falsa catalogación de no actividad es superior al 50%. Es decir, tú ves lipiodol acumulado y aquello no, y hay actividad, con lo cual toda la política de retratamiento se confunde. Esto es así. La defensa del lipiodol viene dada por trabajos de Matsui en Japón, y lo que hacían ellos en estudios de enfermos que se embolizaban, se quimioembolizaban y luego se operaban. Por definición eran más pequeños, y entonces, claro, en los muy pequeños, de 2-3 centímetros, cuando quimioembolizas consigues una necrosis en el 90% de ellos. Claro, con acumulación de lipiodol había una muy buena correlación entre lipiodol y necrosis. Y además ellos, como inyectaban lipiodol y se daban allá, decían que lo que les daba mucha necrosis era el paso de lipiodol a las vénulas portales, con lo cual aumentaban la hipoxia tisular. Esto forma parte también del pensamiento elucubrante, pero datos sólidos de estos no hay. Y de hecho, cuando tú utilizas los DCBITs, hay estudios con difusión de quimioterapia en tejido y entrada en células, y consigues la eficacia que se pretende con lipiodol llevado más dentro del tumor, la consigues también con las esferas, aparte que puedes utilizar diferentes tamaños. O sea, yo personalmente, digamos, en ausencia de mejoría de supervivencia, uno puede decir, bueno, yo utilizo lo que les pongo Stan porque estoy habituado. Bueno, los enfermos lo tolerarán peor, porque lo que sí que está muy demostrado es el pico de quimioterapia, ¿no?, que yo creo que es lo que marca más la diferencia.
la capacidad de una tolerancia mejor y dar de alta, se podría hacer prácticamente en régimen ambulatorio. Si el hospital permitiera la estructura de empezar el tratamiento a las 8 de la mañana, estar en un hospital de día, punto en arteria e irse por la tarde a casa, esto sería un coste, un ahorro y una eficiencia relevante. Nosotros no lo podemos hacer porque la estructura administrativa del hospital es tan farragosa que no podemos, pero se podría hacer. Sí. Buenos días. Yo quería preguntarte, continuando con la pregunta anterior, ¿a qué crees que puede ser debido el enorme interés que hay ahora nuevamente por el lipiodol en Europa? Parece que los grupos franceses vuelven a tener mucho interés en decir que el lipiodol lleva la partícula muy lejos o el fármaco. ¿Cuál puede ser la razón de este interés? Marketing. Marketing puro y duro. Sí. Porque cuando hablamos de embolización con lipiodol, tenemos que entender que estamos metiendo lipiodol con un fármaco y luego estamos metiendo unas partículas detrás para embolizar y punto. O sea, yo es que hay cosas que a veces es la vuelta atrás, ¿no? O sea, yo no sé qué es lo que ha llevado a esta voluntad de empezar con el lipiodol otra vez, con liberación de quimioterapia, luego tapar. Luego hay gente que ha defendido otra cosa que yo creo que es una perversión de definiciones, que es decir, no, es que la embolización es delivery, enviar selectivamente al tumor, pero no queremos ocluir. Es falso. O sea, ahora hay radiólogos intervencionistas que dicen, no, yo no ocluyo del todo porque así luego puedo volver a embolizar. Claro, si no haces lo que toca, vamos mal. Ya no hacemos lo que iba bien. Entonces, lo que pretendemos es hacer una cosa para volver otra vez. Y yo diría que es marketing, reimbursement y wishful thinking. Me alegra escuchar esto de una persona tan relevante a nivel mundial porque da la impresión que en los artículos últimamente se están confundiendo conceptos que fueron claramente definidos hace unos cuantos años. En catalán, a determinada gente se les llama caragirats, que es no tener cara. Pablo. Nos vamos a quedar sin tiempo, ¿eh? Hola, buenos días. Me gustaría, por favor, si me podías aclarar si realmente seguís vosotros los criterios de ART Score. Es que no me ha quedado muy claro si lo hacéis, si no, si es fiable, si es reproducible, porque hay algunos artículos que critican esta posibilidad. No lo seguimos, creemos que es una tontería y se tendrían que prohibir. Y en cuanto a retratar el eterno problema que nosotros tenemos personalmente en el hospital, ¿no? Has insistido en la valoración clínica completa del paciente. En general has dicho que si no existen los criterios de inicio de indicación, Claro. desistir. Exacto. O sea, si tú pasas a tener diseminación, invasión vascular o el hígado se te estropea o no has tenido respuesta, repetir es contumacia en el error. Y esto va mal, deteriora la supervivencia, se sabe. Entonces el ART Score nos sirve para saber los enfermos que no tendrías que haber tratado. Es la proporción de culpabilidad que tienes en tu procedimiento. Y pacientes que clínicamente están estables, que no empeoran analíticamente, pero que en el estudio de imagen aparecen realce, aparecen nuevas lesiones. Pero lo del seguimiento hay dos posibilidades. Nosotros hacemos a día 0, al mes 2 y luego al mes 6, mes 12, mes 18. Se recomienda hacer 2 sesiones para asegurar que tiene respuesta, que no hayan aparecido arterias adicionales, cualquier falta de respuesta. Si con 2 no consigues una respuesta relevante, no hace falta que insistas. Es como si vas a operar a alguien y no lo operas y dices, bueno, volvemos a intentar. No, si usted no puede operar, no siga. Y hay grupos que trabajan a demanda, es decir, van haciendo imagen de seguimiento y en función de si ven que crece, que aumenta la actividad, que retrograda o lo que sea, no hay criterio fiable, vuelven a aplicar tratamiento. Pero lleva posiblemente a sobretratamiento y posiblemente a toxicidad o a deterioro de función hepática por episodios repetidos de manipulación de la arteria hepática con fallo hepático. Gracias. Muchas gracias, doctor Bruch, por esta brillante exposición. Y a continuación, nuestro compañero Dani Pérez Enguix, también de la FE de Valencia, pues nos va a exponer también su experiencia con la radioembolización. Nos va a poner un poco la actualización y la situación actual de este tratamiento. Cuando quieras, Dani. Bueno, muchas gracias a la organización.
Hablar después de una figura con autoplus para mí es un reto, pero bueno, voy a intentar aclarar un concepto y actualizar un poquito el tema de la radioembolización, indicaciones y situación actual. Vale. Para los tumores hepáticos tenemos, como se sabe, varios procedimientos o varios tratamientos, varias opciones de tratamientos posibles. La resección quirúrgica, el trasplante, la ablación percutánea, las terapias interarteriales, la quimioterapia sistémica. Por supuesto, indicaciones según qué tumor y qué paciente. La radioterapia útil en otros tumores tiene el hándicap en el hígado, sobre todo la radioterapia externa, en que el tejido sano tiene bajo umbral de tolerancia, o sea, se lesiona con dosis máximas de 30-40 grays y se sabe que el tumor es radiosensible más allá de los 70 grays, ¿no? Es tumoricida. Ahora, el radiólogo dispone, o sea, basándose en que la vascularización dual hepática y esa vascularización arterial preferencial de los tumores, tenemos la posibilidad de realizar tratamientos locales transarteriales, como es la quimioembolización y la radioembolización, ¿no? Son procedimientos los dos transarteriales, pero son bastante diferentes, o los mecanismos de acción son diferentes. Mientras la quimioembolización consigue el efecto terapéutico por la combinación de la acción citotóxica del quimioterápico combinada con la isquemia por la embolización de esa macrovascularización, la radioembolización, el efecto terapéutico deriva directamente de la radioterapia. Y además, como en general no hay isquemia, tenemos un ambiente oxigenado que potencia ese efecto de la radiación. Pues bien, la radioembolización en realidad es una braquiterapia. Se trata de eso, de depositar fuentes de radiación en el interior del tumor mediante inyección intraarterial de microesferas cargadas con un radioisótopo. ¿Qué radioisótopo se utiliza? El itrio 90. ¿Y qué microesferas tenemos? Pues tenemos unas de vidrio y unas de resina. El itrio es un radioisótopo de energía, es un radioisótopo potente que libera energía beta de alta energía. Es una energía de baja penetrancia dentro del tejido y realiza una liberación mantenida de la radiación, aproximadamente durante 11 días. Esto, precisamente esa baja penetrancia, hace que las dosis en superficie tras el tratamiento en el paciente sean bajas, la dosis de superficie. Se traduce en que no precisa medidas especiales de aislamiento, ni en el hospital ni en el domicilio. Bueno, como dato, que es 1 gigabecquerels, que es la actividad, pues emite 50 grays de dosis por kilo de tejido. Y se ha demostrado que son necesarias dosis de entre 90 y 95 para aumentar la supervivencia. Vale, las microesferas, pues como hemos comentado, hay dos tipos, vidrio y resina, de un tamaño pequeño, 20-35 micras, comparativamente cuando se utilizan con radioembolización la diferencia es clara. El litio se incorpora a la estructura, eso garantiza que no hayan fugas, son microesferas no biodegradables y no se metabolizan, actúan como fuentes selladas de radiación y penetran hasta el nivel arteriolar. Esto lo hace adecuado, como no hace isquemia, no cierra la macrovascularización, lo hace adecuado en situaciones con flujo portal comprometido, como es el caso de la trombosis portal, ¿no? TIPS e incluso otras embolizaciones portales. Simplemente decir las diferencias entre los dos productos que hay en el mercado, lo que varía es la actividad por microesfera, 50 veces mayor la de vidrio que la de resina y por consiguiente a la misma actividad, pues el número de partículas es claramente diferenciable entre unas y otras, ¿no? Bien, por lo tanto, estamos con un radioisótopo, el IT90, con unas microesferas vidrio o resina y con una vascularización arterial preferencial en los tumores, lo cual nos permite administrar dosis altas de radiación intratumoral efectivas, respetando el hígado no tumoral. Bien, cuando pensamos en la radioembolización, lo que tenemos que tener claro es que hay que optimizar el tratamiento y eso requiere un enfoque multidisciplinar. Es muy importante, fundamental, la selección adecuada del candidato. Esto se realizará después de una buena evaluación clínica, una valoración de su analítica y, por supuesto, los datos de imagen, ¿no? Una vez tengamos el candidato, hay que hacer una planificación previa necesaria porque estamos manejando radioisótopo de alta energía, como ya he comentado, y la particularidad del tamaño pequeño de las esferas, ¿no? Sabemos que tenemos arterias hepatófugas, hay riesgo
de reflujo, y ese radioisótopo de tan alta energía puede condicionar complicaciones. El tamaño de las microsferas también condiciona que puede haber riesgo de paso a pulmón o incluso riesgo a plexo biliar, con las correspondientes complicaciones. Por lo tanto, tenemos que buscar no solo la eficacia, sino la seguridad del tratamiento. Y esa preparación previa, el objetivo tiene que ser proteger el tubo digestivo y el pulmón. Se realiza la angiografía preprocedimiento, donde se aislará el hígado del resto del tubo digestivo, se cerrará en la medida de lo posible las comunicaciones arteriovenosas y después se hace un simulacro inyectando tecnecio, macrolegados de albúmina marcados con tecnecio, tras lo cual se realizarán gamografías planares y SPECT que nos cuantificarán el shunt hepatopulmonar y las captaciones extrahepáticas. Y es muy importante esa planificación previa porque de ahí derivan gran parte de las contraindicaciones para tratamiento. Más allá de las derivadas de las propias condiciones del paciente, pues no se tienen que tratar, son contraindicaciones formales. Hay contraindicaciones que derivan de la propia angiografía, porque te encuentres dificultades anatómicas, porque hay contraindicaciones generales a la angiografía. Datos derivados de esa gamografía planar, que obtengas un shunt hepatopulmonar superior a un porcentaje, que también te contraindica el tratamiento, y los depósitos extrahepáticos no corregibles que se puede identificar en el SPECT-TC. Bien, pues este es un poquito el esquema que se debe seguir en un tratamiento unilobar, 2 etapas con 2 ingresos. La planificación previa, entre la planificación y el tratamiento definitivo, hay una serie de pasos que hay que realizar, evidentemente, sobre todo centrados en la dosimetría. Hay que calcular cuánta actividad se requiere para cada paciente según qué tumor. Con los datos de volumetría se realiza la planificación del tratamiento, se solicita el producto y se administra. Entre estas 2 etapas, pues bueno, las 2 o 3 semanas se te van, ¿no? Después del tratamiento, pues bueno, el seguimiento ya para valorar respuesta y toxicidad. Y repito, para tratamientos unilobares. Bien, pues como indicaciones, tumores primarios, hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, tumores secundarios, metástasis de casi todos los tipos. Lo más empleado ha sido en metástasis colorectales, que son las más frecuentes, pero también en tumores neuroendocrinos, mama, melanoma y otras. El hepatocarcinoma, como ya se ha comentado, el doctor Bruch, el estadiaje de la BCLC. Forma de tratamiento estándarizados, la quimioembolización para el estadio intermedio, para la fase intermedia y para la fase avanzada el sorafenib. Pues la radioembolización es ahí donde tiene que buscar, o donde está buscando el hueco, ¿no? Porque en las fases intermedias no todos los pacientes van a responder igual a la quimioembolización. Es un amplio grupo de pacientes realmente que se incluyen dentro del estadio B, desde A5 hasta B9, y se habla ya de pacientes con perfil desfavorable para esa quimioembolización, ¿no? Que tengan contraindicaciones, que tengan complicaciones, que hagan respuesta incompleta o que tengan progresiones intratables, ¿no? Y en pacientes con fase avanzada, pues bien, también la sorafenib hay sensibilidad, hay una respuesta con una sensibilidad individual y unas tolerancias desiguales a efectos adversos. Pues en este ambiente, entre esos 2 fases intermedias, es donde la radioembolización tiene que ocupar su lugar. Toda la evidencia que hay deriva de estos estudios de cohorte y casocontroles. Se establece una serie de indicaciones primarias: tumores únicos grandes mayores de 8 centímetros, enfermedades multinodulares, trombosis portal asociada y aquellos que no responden ni a la quimio ni al sorafenib. Artículos hay comparando la TACE con la radioembolización referente al double staging. Dan cifras un poco superiores de la radioembolización frente a la quimioembolización. También el tiempo de progresión de la mejoría de la radioembolización frente a la quimioembolización y con menor toxicidad. Así todo, pues como las guías americanas y europea, pues sí que reconocen que la radioembolización provoca una necrosis extensa del tumor con un perfil de seguridad aceptable, pero no hay suficiente evidencia para considerarlo fuera de ensayos clínicos. Mientras que la Sociedad de Oncología Médica Europea ya sí que considera la radioembolización, más allá de una opción de puente para otros tratamientos
sobre todo quirúrgicos, ya lo da como una terapia principal o buena terapia para pacientes con diseminación difusa intrahepática y en pacientes seleccionados como alternativa a la quimioembolización. Ejemplos de estudios de cohorte, pues bueno, tenemos varios en la literatura, donde calcula la media de supervivencia. Mazzaferro en Milán, pues habla de una media de supervivencia en 15 meses, diferenciando entre pacientes con trombosis y sin trombosis. Hilgard en Essen, pues también sobre 108 pacientes, también da las cifras de mediana supervivencia que aparecen, 16,4, también diferenciando entre trombosis portal y sin trombosis, y según también estadiaje funcional en el Child-Pag, ¿no? Sangro, el grupo de Navarra también, sobre una serie muy buena de 325 pacientes, pues plantea una supervivencia media global de 12,8 meses. También van diferenciando en función del tipo o fase de estadiaje del BCLC, ¿no? Mejor en BCLC-A y peor, por supuesto, en los que tienen BCLC con extensión extrahepática. Salem, los de Chicago, pues también presentaron una serie de 291 pacientes con un tiempo de progresión de casi 8 meses y también diferencia entre los BCLC, dando mejores cifras con el BCLA y peores con el C con extensión extrahepática. Y también diferencia los tiempos de supervivencia en función del Child-Pag. Pues para ir superando esa evidencia derivada de esos ensayos de casos controles, pues están haciendo ya ensayos comparativos en fase intermedia directamente de radioembolización frente a quimioembolización convencional y también de radioembolización frente a DCBIS, ¿no? Son estudios en marcha que darán sus resultados. Dani, un minuto, te queda. ¿Un minuto? Sí. Bueno, pues en fase 3, en fase avanzada, pacientes de patologiceroma, también hay otros estudios en marcha en función de la casa que confrontan radioembolización sorafenib o directamente radioembolización frente a sorafenib. El casa comercial Sirtex también tiene sus estudios, por supuesto, tratamiento combinado con sorafenib frente a sorafenib, el Soramic, que ya emite un avance sobre el perfil de seguridad que lo da de al menos tan seguro como el uso solo de sorafenib. El SARA también a finalizar el reclutamiento es un estudio directo de sorafenib frente a radioembolización. Metástasis hepáticas, pues fallo de segunda línea de quimioterapia, tratamiento de rescate, tratamiento adyuvante a primera o segunda línea de quimioterapia dentro de ensayos clínicos y tratamientos neoadyuvante previo a cirugía. Metaanálisis de Saxena sobre 20 estudios, casi 1.000 pacientes, pues una supervivencia global de 12 meses, dando como conclusión que es un método eficaz, seguro y que debería estar más extendido su uso. También hay estudios en metástasis de los dos casos comerciales, en el caso de BTG en segunda línea de quimioterapia, también estudios activos. Este es un estudio ya finalizado en fase 2 con supervivencias globales en colorectal de 8,8 meses, frente a otros tipos de metástasis de 10,4. Y la casa comercial Sirtex pues también tiene en marcha estudios en primera línea con el FOLFOX 6 semanas, más o menos bevacizumab, frente a la quimioterapia sistémica. Son 3 estudios más o menos con el mismo objetivo, que en global recogerán más de 1.000 pacientes. Y esto realmente es lo último que se ha publicado ya, resultados del SIRFOX, se presentó en el ASCO la semana pasada, y que bueno, ha venido a decir que ese comparativo de la quimio estándar frente a Sirexfer más quimio, pues bueno, la combinación no ha resultado mejor. No ha mejorado la supervivencia libre de progresión, pero sí que ha mejorado la supervivencia libre de progresión hepática. Y están en espera de análisis global de supervivencia con la unión con el resultado de los 3 estudios que he reseñado, ¿no? Finalizar. Cuando pensamos en radioembolización, importantísimo
pensar en optimizar el tratamiento, buscar esa eficacia, pero sobre todo la seguridad, con esa selección adecuada de pacientes y unos protocolos claros de actuación. Son procedimientos a realizar en hospitales terciarios y siempre bajo un enfoque multidisciplinar. Tiene bajo perfil de toxicidad, muy buena tolerancia, lo cual deriva una calidad de vida aceptable y es especialmente indicado en pacientes frágiles, y son procedimientos de alta demanda profesional, ¿no? Esos ensayos en curso de fase 3 que comentaba, pues tienen que venir a transformar un procedimiento eficaz, pero considerados casi de último recurso, en un procedimiento de primera línea, tanto en el hepatocarcinoma como en la metástasis. Y eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Dani. Como estamos fuera de tiempo y si te parece es un tema que vamos a ir viendo a lo largo de la mañana, en las posibles discusiones se irán haciendo preguntas porque estamos pasados, ¿vale? Gracias, Dani.